cuando uno es llevado al lado oscuro, como dicen las pelis, y entonces está uno confuso, nervioso, irritado, tenso, enfadado, desesperado, triste, frustrado, ponerle el color que queráis. Imaginaros en el coche saliendo del trabajo, un embotellamiento. ¿Cómo el sistema se empieza a cambiar? A cada uno a su manera, Pero aquí hubiera que coger una temperatura, sea de donde sea. Y ahora uno empieza, o todos los que hay alrededor son unos desgraciados, porque si es ira, la proyecto, y todos son una pandilla de todo, y el desgraciado del latín, ese huevón, si es que no tira para adelante. O sea, si nos grabasen en ese rato, pero luego, esos los que matan a los que están alrededor, pero luego los que se agobian porque tenía que llegar y no voy a llegar y ya crees que voy a llegar tarde y cuando llegue tarde y entonces va a pasar y entonces me van a decir y verás tú, mira, el corazón, la temperatura subiendo, Dice uno, si nos echamos un poco para atrás, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el coche, según mi cabeza, tenía que llegar en este tiempo y según mi cabeza las cosas tenían que salir de esta manera y mire usted, el mundo va por otro lado, como suele ser, y yo no lo controlo. Ahí tendríamos una oportunidad tremenda para decir, ¿desde dónde quiero vivir este momento? ¿Desde dónde quiero vivir? Porque lo que sí es cierto, y eso nos puede consolar, es que por mucho que chillemos, nos enrabietemos y nos pongamos nerviosos, no tenemos capacidad todavía de hacer que el coche levite, pase por encima del atasco y llegue a casa en el tiempo previsto. No podemos. Pues es cuestión de decir, mira, voy a ver si me da el infarto cuanto antes aquí. Jolín, voy a aceptar este momento, que es así. Y trabajar aquello que, una frase que decía un filósofo por ahí, que a mí me gusta mucho en el trabajo de inteligencia espiritual, que es, la vida es el gimnasio de la vida. Es decir, fijaros, si es verdad eso que os acaba por ahí de Teilhard de Chardin, que él dice que los seres humanos, o sea, que no somos seres humanos con una dimensión espiritual, sino seres espirituales con una experiencia humana. Seres espirituales que viven una experiencia humana, porque lo más potente en el ser humano es el alma, poner el nombre que le queráis poner, el yo, el sí mismo. Eso de dentro que yo sé como que yo soy más de donde estoy, puedo vivir mejor, vivir la vida de otra manera. Eso es lo más auténtico. Bueno, pues la vida es un gimnasio. Podríamos jugar a ver qué... ¿cómo se llaman estas cosas que hay en los gimnasios? Maquinaria, ¿qué cacharro de esos me ha tocado? ¿No? A veces cuando nos toca uno de una musculatura que no tenemos muy desarrollada, nos toca las narices, ¿verdad? Pero precisamente ese tenemos que hacer. Es decir, el tema es, si yo empiezo a vivir la vida desde aquí, mi cabeza, en vez de quedar pringada, identificada, obsesionada con lo que está sucediendo, puede dar un paso para atrás y de alguna manera plantearse, esto es para mí, oportunidad, ¿para qué? Esto sería ya una dimensión desde la inteligencia espiritual. Afrontar lo que nos sucede sabiendo que siempre es una oportunidad para mí. Hay algo que yo puedo aprender aquí. Hay algo que yo puedo trabajarme. Hay algo, hay épocas que uno dice, vaya, pues parece que toca el sillín, el cacharro es que no sé cómo se llama, el artefacto para desarrollar la paciencia, por ejemplo. Pues venga, oye, qué bien, que a esta situación, esta persona, que son insoportables, pues me va a ayudar para desarrollar eso, ¿vale? Es como las situaciones más oscuras, pues a lo mejor me van a ayudar a trabajarme la esperanza. O la fuerza de voluntad. O dentro está quién queremos ser. ¿Quién queremos ser? El atasco nos va a devolver algo también tremendamente importante, y es que la vida no se controla. Que no controlamos la vida. Que es absurdo que estemos continuamente preparándonos
para cosas por si vienen cosas, que la vida va a venir cuando quiera y como quiera. Que simplemente es un engaño de nuestra cabeza, que se va a algo y piensa que porque está ahí controla eso. Y no, es verdad. Y otra verdad de la cabeza, visto desde la inteligencia espiritual, es que la vida no es estática, que la vida es un continuo cambio. Y lo que tenemos ahora, dentro de un rato, ya no lo tenemos. Es decir, continuamente estamos perdiendo cosas y encontrándonos con otras. Y nos agarramos desesperadamente a este momento, a esta persona, a esta emoción, a esta piel, a este tipo. Está peor que antes, pero bendito sea Dios cómo estará cuando venga con el tiempo. Pero bien, me agarraré, sufriendo con cada detalle que me dice que este cuerpo serrano lo estoy perdiendo. Es como esa sensación no sé, como de fragilidad, como de no atrevernos a dar ese paso, a andar en la vida, sabiendo que es una vida continuamente dinámica y abocada a la muerte. Es decir, que al final nos vamos de aquí, que hay una despedida final y que cada día pues estamos muriéndonos un cacho. Aquello que me decía una amiga mía que le entró un cáncer y no sé qué le llamé, no sé qué en WhatsApp, algo que habíamos hablado en tiempos y tal, y me dice, no veas que bien me lo paso cuando me llama la gente, con un tono de pena tremendo, con un tono de voz terrible, y yo les digo, ¿y qué te crees tú? ¿Que tú no te vas a morir? Dice, la única diferencia me parece que yo sé un poquito antes que tú la fecha. Fijaros. Como digo, a mí lo único que es que yo me sé la fecha antes que tú, que vaya a saber cuál es la fecha que tú tienes, pero yo la mía parece que me la empiezan a anunciar cuál es la fecha. Fijaros, nos agarramos como si no fuese a suceder, como nos cogemos un resfriado y nos enfadamos muchísimo, como si estuviese fallando lo que debe ser, que es que siempre estemos bien, siempre tengamos salud, siempre estemos contentos, siempre nos salgan las cosas bien, siempre nos obedezcan a nuestros hijos y a la primera, siempre. Que la vida no es así. Inconscientemente estamos transmitiendo esta vida a nuestros hijos, con lo cual nos están saliendo pelín señoritos. Disgustadísimos con la vida porque, a ver, que no es fantástica de la muerte, ¿no? Como me decía el otro día una muy graciosa con un anillo aquí. Pues si la vida es eso que tú me dices, pues no es fantástica de la muerte. Pues así, ¿qué te quieres que te diga? No merece la pena, me dice. Digo, bueno, pues hay dos posibilidades. Uno, te bajas del barco. No, es una posibilidad. Pero si te quedas aquí, elige estar aquí, en esta vida, con el ritmo de baile que toca. Esa es otra posibilidad para trabajar la inteligencia espiritual. ¿Qué música toca? Pues no, yo sigo bailando la de antes. ¿Pero que está otra música? Pues no, yo sigo aquí. Fijaros, este trabajo desde la cabeza lo que nos consigue es como ir flexibilizando una de nuestras herramientas más atormentadoras, que es la cabeza. Porque cantidad de veces sufrimos mucho más la cabeza que en el presente. Yo me encuentro gente cuando viene al despacho que tiene mucha ansiedad y no sé qué, no sé cuál, porque hay que ver este mundo que vivimos. Este mundo que vivimos, fíjate, un crimen no sé dónde, han apuñalado a no sé quién, este que se ha cargado a su mujer, los otros que han entrado en casa de no sé quién, se va poniendo con unos niveles de angustia enormes. Yo le digo, ¿cuántos años tiene usted? Y me dice 60, digo, ¿me puede usted decir en sus 60 años cuántas de esas cosas le han pasado? Se queda así y dice, ninguna. Digo, ¿y usted cree que merece la pena la calidad de vida que lleva usted 40 años sufriendo? Para por si un día le dan usted una puñalada. Digo, le va a doler menos la puñalada que le den, pero 40 años que lleva esperándola. Pero igual que esto, estamos cada 2 por 3. ¿Y cuál es el problema? Claro que la cabeza, lo que llega a través del cuerpo, a través de los sentidos y de nuestras reacciones emocionales, lo computa como verdadero. Entonces, es como el que ve una cucaracha, ¿no? Y le da un infarto y se muere de un infarto. Es algo así. Sí, esa parte, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo me sitúo ante la vida?
Porque para darme cuenta de cómo me sitúo ante la vida, necesito tomar una cierta distancia. Esta distancia que tendríamos que hacer, pues a lo mejor todos los días, 3 minutos, no más de 3 minutos. Pero al menos levantarnos y darnos cuenta de que estamos vivos. Agradecer que estamos vivos. Es una casualidad terrible. De millones y millones de casualidades que cada uno de nosotros estemos vivos, porque es mucho más fácil que estuviésemos muertos. Pero que el sistema funcione, eso es un milagro diario. Y elegir cómo quiero vivir este día. Elegirlo, mirad. Si uno quiere vivir el día desgraciado, pero al menos que lo elija, porque elegir es humano. Entonces, mira, yo quiero vivir hoy un día terrible. Yo quiero desde por la mañana estar sufriendo. Quiero estar sufriendo. Entonces, ¿qué voy a hacer para sufrir? Voy a empezar a pensar por la mañana, madre mía, con esta crisis, madre, qué mal están las cosas. Y voy a empezar a fijarme en todo lo que está mal, ¿vale? Y después, al cabo de un rato, voy a empezar a comparar mi vida con la de esa actriz 60-90, que tiene 7 sirvientes y está todo el día en la playa. Y yo aquí, con esa de cuerpo, todo el día en casa. Seguimos. Pero dice, ¿lo podemos escribir? Lo podemos escribir. Y dice, al menos elegimos. Mirad, elegir es algo de un nivel neuronal elevado. Pues vamos a elegir. O decir uno elegir, bueno, tengo este día. Tengo este día. ¿Cómo quiero vivirlo? Que eso ya no significa doña perfectita. No. Pues diré cómo quiero vivirlo y me encontraré 20 veces o 30 viviéndolo de otra manera. Pero me daré cuenta. Y al darme cuenta, volveré a decir cómo quiero vivir. Porque si no, vivimos tan cerca de las cosas que nos vamos llevando unas situaciones a otras. Y nos llevamos la tensión del trabajo a casa, la frustración de casa a no sé dónde. Hacemos como una especie de contaminación de inestabilidades de alguna forma. ¿Vale? Doy 2 apuntes más, que como el tema me encanta. A ver, y vosotros no ponéis cara, por favor, empezar a abrir la boca horrible. Y así yo digo, tengo que ir más deprisa. Vale. Decíamos, en el tema de la cabeza, le daré un poco este folio luego a Teodoro también para que os lo pase. El tema de ver la oportunidad, con lo cual trabajaríamos el pensamiento positivo. En tratar de dar la vuelta a lo que está sucediendo. Aceptar el cambio y no aferrarse al control, y ver la finitud, que es aceptar el límite, relativizar. Esto sería la cabeza. Imaginaros ahora que las emociones tratamos de vivirlas desde la inteligencia espiritual. Como la inteligencia espiritual es global, si nos situamos desde ahí podemos transformarlo. Lo decía, creo que era Víctor Frankl, cuando él comentaba, y me parece que por ahí está escrito, ¿no?, que la dimensión de trascendencia del ser humano, trascendente, ir más allá de lo evidente, es lo que le permite superar los condicionamientos del cuerpo, de la cabeza y de las emociones. Por eso, personas con una dimensión de trascendencia espiritual, de sentido profunda, son capaces de vivir las mismas circunstancias de manera completamente distinta. Si vivimos las emociones, cuando habéis estudiado las emociones o habéis estado en las charlas, os habrán hablado de cómo funcionan, de las 5 emociones fundamentales o universales, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría y el amor. Si la vida es el gimnasio para el alma, si lo que sucede es una excusa para que yo fortalezca mi alma, si educar y educarnos es aquello que decía Aristóteles, que es templar el alma, ¿no?, templar el alma para que pueda afrontar las vicisitudes de la vida. Mirad, las personas que sean muy iracundas, muy viscerales, desde la inteligencia espiritual tienen espacio impresionante para aprender a perdonar y a perdonarse. La emoción ira es trascendida en la dimensión espiritual con el perdón. El perdón no es quitar importancia a lo que ha pasado. El perdón no es olvidar. Cuando nos hacen daño se graba en la memoria emocional y gracias a Dios no se olvida para que no nos lo vuelvan a hacer, ¿vale? Entonces, no es olvidar, no es toda una serie de cosas que hay. Pero esa parte que tiene el perdón, que es liberarse y dejar en el pasado lo que es del pasado,
en vez de estarlo arrastrando continuamente. En la emoción ira se nos ofrece esa oportunidad. Cuando nos negamos o no sabemos perdonar o perdonarnos, mucha ira viene de una dificultad de perdonarnos a nosotros mismos, acumulamos resentimiento y rencor por dentro, que al final, pues esto, suelen dar úlceras, dolores de cabeza, taquicardias, infartos, etc. Personas que vivan tristeza tienen un espacio potente para aprender a despedirse, a soltar, a no estar o no querer estar allí donde ya no es sitio. Este aprendizaje, yo digo que uno de los más difíciles en la vida, pero despedirnos, lo que ya no es, lo que ya no tenemos, dejar de estar allí, dejar de estar allí. Las personas con mucho miedo, con ansiedad, con inseguridad, con esa necesidad de tener las cosas controladas para evitar el miedo, van a tener una oportunidad de desarrollar su alma o los músculos de su alma aprendiendo a confiar en ellos mismos, en que cuando llegue el momento sabrán hacerlo, como supieron afrontar otras situaciones. En la vida, en que no es siempre una amenaza peligrosa en los otros. Las personas alegres tienen la oportunidad, cuando no haya motivos para la alegría, ¿sabéis cuando estudiabais o veíais las emociones? Que me entra alegría cuando la vida, tengo la sensación de que gano o que consigo un objetivo. Pero hay veces que perdemos y fracasamos y no conseguimos nada. Esos momentos son un espacio para practicar la esperanza, animarnos a nosotros mismos y a los demás en que habrá una solución, en que llegaremos, en que ayudándonos desde la esperanza a ver lo positivo que hay en cada situación. Si cuando nos levantamos por la mañana empezamos a ver todo lo que nos falta, todo lo que tengo que trabajar, que no tengo tiempo para descansar, que luego tengo que ir a no sé dónde, que con los pelos que tengo, que luego voy al trabajo y fulanito es un desgraciado, el estado de ánimo es distinto que si cuando me levanto empiezo a ver todo lo que tengo. Entonces aquí también cambiamos estados de ánimo. Y desde el amor, aquello que hablábamos en la conferencia de elegir amar, elegir una actitud. Dos apuntinos más para el tema de las relaciones, la inteligencia social, el vivir con otros, solamente para algo que también a mí me gustaría como que nos diésemos cuenta en nuestros hijos, luego ya veremos poco a poco cómo hacerlo. Pero mirad, como vivimos una época muy individualista, nos creemos como el ombligo del mundo, ¿no? Esta parte que es, no le debo nada a nadie, yo lo he conseguido todo, Entonces, esta especie de soberbia, como una especie de prepotencia, se corrige con, hay un filósofo que lo llama la humildad óntica, es como el decir, la humildad del ser, que soy uno más que formo parte de una red y un entramado, que sin vosotros yo no sería, que ninguno de nosotros seríamos sin los otros, que necesitamos a los otros, y que desde la inteligencia espiritual el objetivo de la vida no es que yo viva más feliz. Este objetivo es el de trabajo puramente psicológico, de psique, cabeza y emociones y cuerpo. Conocerme, regularme, controlarme para poder vivir yo más feliz. La persona que se queda ahí cosecha a la larga su infelicidad, porque el ser humano es un ser trascendente. Es decir, que su potencialidad total está en que forma parte de un entramado, de un grupo, de una raza, de una historia, de un universo, y tiene que ponerse al servicio de, es decir, el tema de ser útiles. Salía el otro día en la televisión, hace 2 días, las profesiones que más felicidad dan, no sé si lo viste, y decía como aquellas que ayudan, profesiones de ayuda, y al final unas frases que decían, las personas más felices son aquellas que ponen la vocación por encima del dinero. Es verdad que el dinero cuando no nos da para comer se convierte en una preocupación. Pero si no, normalmente, el vivir la vida más en función de los otros nos va a dar unos campos de equilibrio y de satisfacción mayores. Desde estas herramientas, yo sí os diría, no son herramientas tanto de hacer cosas como de darnos cuenta, verlo un poco también en nuestros hijos, las raciones
que muchas veces tienen nuestros hijos, ande, bueno, es que son calcadas a las nuestras, ¿para qué vamos a decir nada? Los niños aprenden lo que ven. Entonces casi que mejor que mirar a los niños, mejor nos miramos a nosotros dentro de la pareja, de las relaciones, para ver también nuestro lenguaje, cómo es. Si es un lenguaje de esperanza, un lenguaje abierto al cambio, un lenguaje de oportunidad, un lenguaje o un lenguaje catastrofista, asustado, miedoso, enfadado con el mundo y con todo lo que hay alrededor. ¿Vale? Paro aquí, porque si no paro por parar. A mí me pasa como esa gente que come y el estómago nunca le dice para. Pues algo así, debe ser algún defecto que tengo de fábrica. Y eso, paro por parar. Porque paro y con la sensación de eso, de que no da el tiempo más que para verlo un poco por arriba, pero bueno, por lo menos a ver si algo de lo que he dicho, a quien se nos haya quedado alguna cosita a cada uno de nosotros, para estar pendientes y darnos cuenta, ¿vale? Y ahora, decidme vosotros, intentaré no dar una conferencia a cada pregunta que me hagáis, otro de mis grandes defectos, y a ver si puedo ser sintética. Venga, alguna cosa que queráis preguntar sobre esto. A ver, yo quería comentar una cosa, un poco de... una de las conclusiones que saco de su reflexión es que no somos el centro del universo, que evidentemente el universo vive por sí solo y nosotros vivimos en él. A mí me preocupa una cuestión con mis hijos, y es que eso es una cosa que digamos, de alguna manera enseñaba la religión, ¿no? En este mundo laico al que vamos, me preocupa que no se está sustituyendo por nada. Y dado que es así, ¿con qué se puede sustituir? O sea, creo que los críos hoy en día son demasiado protagonistas, un poco quizá por nuestra manera de ver las cosas, por la manera en la que nos educamos, le damos todo lo que podemos. ¿Cómo podemos sustituir ese papel que decía la religión? No, pero perdona, por encima de ti está Dios, y ahora, ¿quién está por encima de mí? ¿Me habéis oído? Vale, él decía que se refería de lo que he dicho yo, aquello de que no somos el centro del universo, y dice que los niños de ahora es verdad que son como bastante protagonistas, que muchas veces se creen un poco como el ombligo del mundo. Él dice que, y es verdad, lo que antes situaba más al hombre en un equilibrio con respecto al mundo era un papel muy potente, lo hacía aquí la religión, el tema de Dios está por encima, y luego estamos nosotros y los otros con los que nos tenemos que relacionar en una actitud de servicio. Él dice que sustituye ahora eso. O sea, ¿cómo podemos sustituir? A ver, la inteligencia espiritual es verdad que una de las maneras de vivirla es la religión. O sea, hay personas que para vivir esta dimensión trascendente, espiritual que tenemos todos los seres humanos, eligen la religión. Hay personas que la pueden vivir a través del arte, hay personas a través de la música, a través de la bondad, a través de la solidaridad, etc. Es lo que da al ser humano un sentido más allá de él. Es verdad que los niños de ahora son muy protagonistas. Les estamos enseñando mucho a mirarse el ombligo, a ser esa parte de eso. El mundo, me enfado con el mundo porque el mundo no responde a mi capricho. Pero es que yo creo que es una transmisión de nosotros mismos. Cuando tú dices cómo podemos hacerlo, es si yo realmente estoy bien colocado, coloco la estructura familiar. Fijaros, yo pongo solo un ejemplo. Estamos en un colegio, lo cojo de un colegio. Me llega montones de veces, en un momento dado, determinada actuación del profesor. Imaginar que esa actuación del profesor, el otro día me decían que había un profesor antes y ahora ha venido otro, que el de antes no hacía ningún control y el de ahora ha empezado a hacer controles, y los alumnos de segundo de la ESO han ido a quejarse a dirección. Esto es alucinante. O sea, esto es como... Bien, fijaros, hasta ahí uno dice, pues vale, no han salido los chavales espabilados. Pero el problema es que en un tanto por ciento muy alto esos niños irán a casa y los padres les darán la razón. Mirad, yo no sé si el profesor tiene que hacer controles o no tiene que hacer controles, pero hay una oportunidad enorme para decirle a nuestro hijo, hijo, el viento a veces va a favor y el viento a veces va en contra. Y ahora no están saliendo las cosas como a ti te gustan, te ciñes el cinturón y para adelante.
Pero es que no solemos hacer esto. O sea, es como que transmitimos a nuestros hijos esa misma posición nuestra de enfado porque la vida no responde según queremos. Entonces, desde pequeños, es una parte de enseñarlos a vivir, pero tratamos mucho de evitarles el dolor. Es como en un afán de protección, esto de a veces del niño, ay, es que, claro, y es que llora mucho cuando le digo que se vaya a la cama. Y el pobre, como solo tiene 3 años, ¿no? Pobrecino, si ya va a sufrir bastante de mayor. Y yo les digo, educándole como le estás educando, sí que va a sufrir. Porque va a tener un yo tan frágil que se va a partir a las primeras. No, yo ya le explico, no sé si lo comentaba el otro día en el tema este de las explicaciones, pero digo, pero es que un niño de 3 años hay que explicarle algo. De 3 años. Claro que hay que explicarle, es la hora y hasta ahora tú te vas a la cama. Esto es todo y te puedes ir llorando sin llorar y con todo el cariño de tu madre y tu padre, pero te vas a ir a la cama. ¿Qué hará el niño? ¿Se levantará 20 veces? No, claro, porque no nos dan domados. Pues vale, pues cada vez que se levante, pues uno le dice, señor, te vas a la cama. Cuando vaya cogiendo el tranquillo a que se levante o no se levante, esto sigue igual, sin que sus padres armen aquello de, ay, por Dios, después de todo un día, lo que me hace sufrir. El otro día me decía una madre, yo decía, pero después de todo un día trabajando, ahora lo que me hace sufrir. Y yo digo, vale, pues fíjate tú, ahora el niño copia lo mismo, ¿no? El niño copia lo mismo, porque el niño podía decir lo mismo. Después de un día sufriendo en el cole, ahora tú me haces sufrir a mí. Esto es como el decir, ¿pero qué sufrir? ¿No? Mire, vienen al despacho a traernos chicos, adolescentes, para que veamos qué problema tienen. Porque no obedecen. Yo digo, ¿problema? Yo, para mí, ¿qué más lo tienen ustedes? Se lo digo con todo el respeto del mundo, sobre todo para no hacerles perder tiempo y dinero. Que no obedecen, pues claro, pues que, ¿para qué está programado un adolescente? ¿Para saltarse las normas y llevar la contraria? ¿Y si es que esa es la programación que tiene hecha? Es la programación. Vamos, es que si el niño dice, vete a la cama viendo su serie favorita. Sí, como las pelis americanas. Sí, papá, sí, mamá. Lo que vosotros digáis. Eso te lo cuento, vivir con vosotros. Papá, mamá, os quiero. Hombre, pues a mí me lo contáis y ese digo, tráemelo a la consulta porque sé muchas más cosas. Eso es una... ¿Te pasa algo? A ver, imaginar el día de mañana cuando tenga que llevar la contraria a alguien, ¿cómo la va a llevar? Es decir, es que como esta moto de que lo normal es que todo salga bien, que todos seamos felices, que todo... Entonces, me recuerda, como todos somos mayores de edad, creo, ¿no? Bueno, este pequeñajo no creo yo que entienda. Pero me recuerda cuando hace 20 años empezaron la apertura más en películas y tal, más hacia pornografía y cosas estas. No os podéis hacer idea la cantidad de gente que venía a consulta porque tenía eyaculación precoz. Y yo ya... Había un momento que por los datos yo le decía, yo no voy a entrar en más detalles con usted porque posiblemente no va a seguir sesiones conmigo y para qué va a necesitar usted entrar en más detalles. Pero dígame, la duración no la está usted comparando con las películas, ¿verdad? El 90% se iba. Claro. Es como decir, es que, a ver, ¿dice usted que eso es una película? Que eso no es lo normal. Y lo normal no es que esa mujer esté esperando que llegue usted por allí para chillarle tirada encima de mí. Que su mujer no tiene problemas, que eso es una película y que usted tampoco los tiene. Pues nos está pasando igual en la educación de los chicos. Primero, no les metemos en límites. Va mucho a veces la educación en función de los campos emocionales. De si un día estamos nosotros muy irritados, un día estamos más tranquilos. Y claro, luego los potrillos pues dan patazos, ya digo que esa es la programación. Paro, porque me acabo de dar cuenta que esto era una pregunta. Venga, bueno, bien, fijaros, él me había preguntado qué puede sustituirlo. En realidad no es que se sustituya, es que hemos abandonado esta dimensión nuestra. Es verdad que como la religión ha ocupado, es como
ha transmitido un lenguaje, ha puesto lenguaje a esta dimensión, cuando la religión entra como en una crítica, en no tenerla en cuenta y no entra ya en la estructura social, la idea, como lo tenemos identificado, es como nos hemos decapitado de esa dimensión. Y no, al decapitarlos, no estamos ni educándonos ni educando la inteligencia espiritual. Y os pasará que muchas veces hay experiencias que estáis teniendo, experiencias que tienen vuestros hijos, que son experiencias espirituales, pero como no son religiosas, no se identifican. Y entonces se dejan de lado. Y son montones de veces como es como si fuese como una presión de ese sí mismo interno que quiere salir hacia afuera, que necesita vivir, que se quiere liberar, que quiere vivir con más sentido, que ahí, y no solemos escucharlo. Nos aturdimos, nos vamos. U otra de las expresiones de la dimensión honda a veces es el vacío, la sensación de vacío interno. Y entonces, ante esa sensación de vacío, que es algo dentro de nosotros que está hablando de tienes más capacidad, a veces la ansiedad también nos dice cosas de estas. Es como, estás viviendo una vida enana y tú tienes una capacidad más grande de vivir. Y eso nos lo está diciendo el vacío. Pero como no lo sabemos, vivimos que eso es malo. Y entonces lo que hacemos es irnos, distraernos, llamar corriendo a una amiga, salir corriendo a no sé dónde, ir a no sé qué, huyendo de esa sensación, viviéndola como negativa. Y de alguna manera eso sería una dimensión espiritual. En la medida en que la trabajemos con nosotros, podremos ir transmitiendo a los niños desde pequeños en muchas cosas. Es que hay un fallo ahora, esto lo tenemos tan decapitado que estamos educando sin eso. Y es que educar sin eso, es que ¿cómo colocas las emociones? ¿En base a qué? ¿En base a qué no piso la cabeza yo a uno para ser el primero? ¿En base a qué no devuelvo la bofetada? ¿En base a qué, con unos modelos además de poderío, no sé, de eso, tú me llamas tonta, me cargo a toda tu familia, pongo una bomba y soy la tía más guay, ¿no? ¿En base a qué? Por eso los críos empiezan a llamar al no devolver el mal debilidad y cobardía. Ahí tenemos un problema. Venga, animaros, hacerme aunque sea una más. Prometo no alargarme tanto. Os he asustado, ¿eh? Bien, una valiente. Esa sensación de la que acaba de hablar, de la sensación de vacío, dice que hay que trabajarla. ¿De qué manera? Mira, si... Es que me voy sin querer a la pizarra. Pero, a ver, para no... inicialmente, no voy a seguir quitándome ropa, no os asustéis. Pero es que ya medida que hablo, me va entrando los cabrones, y vale, pero ya de aquí no voy a pasar, que en un tema de inteligencia espiritual además está muy mal. A ver, primero para trabajar algo el ser humano tiene que entenderlo. Y tiene que entenderse. Porque si yo no entiendo algo, no sé ponerle nombre y no sé colocarlo. Mira, imagínate, esto es lo que tratan de hacernos todos los símbolos con el círculo grande, ¿no? Es como que cada uno de nosotros somos una plenitud. Que dentro de cada uno de nosotros está todo lo que necesitamos para ser en plenitud. Pero tenemos que darlo vida, tenemos que desarrollarlo, tenemos que ponerlo nombre para que exista, exista en campo de consciencia, ¿vale? Necesitaríamos casi un fin de semana entero para ir viendo despacio cómo en el proceso de los seres humanos en los primeros años, por esto de que llegamos a un mundo vacío, etcétera, o sea, un mundo limitado y tal, es como nos alejamos del hogar, nos despistamos de esa potencialidad nuestra, ¿vale? Esta distancia entre esa potencialidad y donde nos situamos es un vacío, ¿vale? Y aquí rellenamos con imagen. Te acabo de resumir desde esta imagen es desde donde nos movemos. Y esta imagen es quien yo me creo que soy, ¿vale? Por ejemplo, el otro día me decía una señora, cuando yo le decía que tenía que rescatar, porque la virtud, el don fundamental suyo de lo hondo era la serenidad y la alegría, con muchísima tensión y casi enfadada, casi disgustada conmigo, me dijo, para nada, yo no soy esa.
Yo soy una persona tremendamente nerviosa y tremendamente angustiada. Y yo le digo, no, tú no eres esa. Tú estás funcionando así en la vida. Tú, es tu estrategia ante la vida por perfeccionismo, porque tengo que hacer esto, por lo otro, por el miedo a lo que digan los demás. Esa es la imagen, ¿vale? Entre esa acción de esa mujer, esa manera tensa, continua, angustiada de estar en la vida, y su potencialidad, hay un espacio, ese es el vacío, ¿vale? Ahora, se nota como insatisfacción, se nota como si nada te llenase. Se nota a veces como un estar descolocado, como si alguien quisiera ir a algún sitio pero no sabe a dónde, como si alguien necesitase algo pero no sabe qué. Esto es, ¿vale? El primer paso es pararse. En vez de echarse a correr, porque tenemos miedo a las emociones, es dedicarse un tiempo a uno mismo. Imagínate, te das un paseo, te sientas contigo y te dejas notar ese vacío. Y te puedes preguntar a ti misma, ¿qué necesito? Mira, ese vacío se está llenando con comida, por ejemplo. Muchas veces. Ese vacío se llena con comida. Ese vacío a veces se llena con beber. Ese vacío a veces se llena con compras compulsivas. Ese vacío, porque es como que intentamos llenarlo, pero intentamos llenar con cosas materiales un vacío espiritual. El tema es, desde las grandes necesidades y otras necesidades, ¿qué necesitas? Es como dedicar un tiempo a estar contigo, como cuando se mete uno en una cueva que al principio no ve nada, y cuando esperas un rato empiezas a ver. Es como, se necesita como escuchar ese vacío. Es verdad que para eso existen técnicas de meditación, técnicas de relajación, existen trabajos para hacer. Es toda una... Pero, desde luego, lo primero, no huir de ello, porque es una llamada al crecimiento. Normalmente solemos escucharlo mucho en procesos de cambio. Cuando hemos ido caminando en la vida y como que uno ya tiene muchas piezas, y hay algo en él que está pidiendo, es como un escalón más arriba. Y entre este escalón y aquí notamos el vacío. Pero como no lo interpretamos desde lo espiritual, pensamos que es negativo. Y entonces, en vez de decir, jolín, esto significa que estoy creciendo, pero que tengo como que colocarme, como que darme paz, como que reflexionar un poco sobre lo vivido, sobre lo descubierto, para ver cuál es el siguiente paso de mi vida, para ver, este sería un poco el trabajo. Pero lo primero es identificarlo. Siempre suelen ser pasos de crecimiento. Lo notamos a veces en nuestros hijos cuando ellos dicen que están aburridos. ¿Habéis visto a los críos en determinadas edades? A veces 6 años, a veces 11 o 12, 15, 16, esas etapas, 20, 21, etapas que son, empiezan a veces como que no saben qué les pasa. Están aburridos, dicen ellos. De alguna manera están poniendo nombre a... No estoy donde estaba antes, pero todavía no estoy en ningún sitio. Ya no me vale lo de antes, pero no he llegado a ningún lado. Estoy como en tierra de nadie. Eso los seres humanos lo notamos como vacío y lo interpretamos mal. Es que podría seguir, es que claro, solo esto sería, pero bueno, no sé si por ahí te sirve mal. No sé si me dices sí porque te doy pena, pero vale, pero... me dejas más tranquilo. Más por ahí. ¿Está todo claro o está todo oscuro? Lo que pasa es que esto es cuestión de mucho tiempo, ¿no? Esto es mucha práctica, y todos los días ir caminando y al final se llegará, pero la cosa es que no somos constantes, entonces estamos indecisos. Ahora estaremos 2 o 3 días, pero luego se nos olvidará, luego otra vez empezaremos, y esa es la pena. Esa es la pena. Hay una frase, el próximo día os la traeré porque quería un poco empezar con ella, de Antonio de Melo, que dice que los seres humanos, él lo va expresando más desarrollado, estamos dormidos, vivimos dormidos, tenemos hijos dormidos, trabajamos dormidos, siempre estamos dormidos. Y al final dice él una frase, posiblemente en esto consista la espiritualidad, en despertar. Es como que estamos dormidos a lo esencial.
Y a cada uno nos duermen, cuando yo lo trabajo en los talleres con la gente, hay una meditación que yo llamo la meditación de los juguetes, que lo trabaja Reiber, un señor que trabaja el tema de inteligencia espiritual, este hombre lo aplica mucho al tema de la empresa, el tema de la inteligencia espiritual. Y es como darnos cuenta los juguetes que nos distraen a cada uno. Hay gente que el juguete son sus preocupaciones. Y esto es lo que le está distrayendo de lo esencial, de estar vivo y estar despierto. Entonces está siempre en sus preocupaciones. Hay gente que el juguete que le distrae es siempre los otros. Me han mirado, no me han mirado, me quieren, no me quieren, me han hecho hueco, no me han hecho hueco, me marginan, no me marginan, me entienden, no me entienden. A cada uno de nosotros podríamos ir mirando, no, corto, pero es como el ir descubriendo cuándo estoy despierto y cuándo estoy dormido. Y usted lo decía, es un ejercicio. Es como el que va al gimnasio, es igual. Hay ejercicios corporales y hay ejercicios espirituales. Y los ejercicios corporales, pues eso, uno va al gimnasio y le dicen eso, tiene usted que mover este brazo para que no le duela el hombro. Ya lo sabes. Y ahora se supone, ¿qué tiene que hacer? Mover el brazo, ¿no? Porque 2 años después le ponen una denuncia al médico porque el hombro me sigue doliendo. Y el médico le dirá, ¿movió usted el brazo? Y dice, no. Hombre, es igual. Claro, pero con ejercicios tan básicos como reflexionar un rato al día, como pensar, ¿no? ¿Quién soy? Esa parte de quién soy. ¿Qué quiero hacer de este día? ¿Yo quién quiero ser en la relación con usted? ¿Quiero ser alguien tóxico? Con cada uno que me encuentre lo voy intoxicando, con pensamientos negativos, a la vomitando todo el día, a todos los que se me acerquen, pensando, ¿quiero ser eso? ¿No quiero serlo? Esto, la espiritualidad abarca el bien y el mal, ¿eh? La espiritualidad es donde el hombre es libre, para hacer el bien o para hacer el mal. Pero es como, ¿quién quiero ser? En cosas pequeñas. Una sola pregunta, ¿cómo quiero llegar a mi casa? ¿Cómo quiero llegar cuando entre por aquí? Porque hay muchos modelos. Hay modelo zombie, hay modelo nadie, hay modelo tensión, es entrar por la puerta y... Es que nada está como tiene que estar, es que esto está, es que no me digáis nada, que no sé qué. Mamá, te pasa algo, a mí qué me va a pasar, a mí no me pasa absolutamente nada, la persona está enfadada, yo... Eso es otro modelo, Hay otro modelo, que es el modelo victimista. Nadie tan sufridora como tú. Todo el día matándome con vosotros. Pero yo creo que no se trata de modelo, se trata de relatividad. A ver, dime qué es eso. Hombre, depende de las circunstancias, entrar de una manera, entrar de otra. Sí, totalmente. Reaccionarás de una manera o reaccionarás de otra en relación a las cosas e interpretarás según la relatividad. Ese embotellamiento de coches, uno reaccionará de una manera, reaccionará de otra, dependiendo de cómo interprete y dependiendo de la relatividad. Es decir, si yo tengo algo que me urge y tengo que llegar a un momento determinado, lo interpretaré de una manera. De lo contrario, si no hay nada imperativo, por lo cual esté condicionado, pues interpretar de otro, evidentemente, entiendo yo. Claro, pero mira, lo que me dices, dos cosas. Una cosa es lo puntual y otra cosa son los estilos. A lo que yo me refiero es al estilo. Ya. Vale que cambiamos, pero cada uno de nosotros solemos tener un cierto estilo, que se repite. Porque cada uno de nosotros funcionamos con una ceguera a determinadas cosas. Y entonces, claro que puntual, hombre, y luego que hay cosas a las que todos relacionamos igual, pues no sé si ahora mismo aparte hay un león que hace ¡guau! Pues hombre, yo creo claro, que... porque este también está el modelo de ese señor que entra en casa siempre feliz, por lo tanto. ¿Que ese señor que está en casa? Que entra en casa siempre feliz, ¿o no? Siempre feliz. Feliz, alegre, contento. Claro. Bueno, pero puede haber ese Es estilo. conveniente resaltar que también hay un Pero espera, claro, sí. Pero mira, si el hombre feliz entra en casa porque ha elegido eso, va en línea de lo que yo estoy diciendo. Si el hombre feliz entra en casa porque es tono optimista, es decir, caracterialmente, como una posición que me da igual estar dormido una u otra. Yo la diferencia es estar dormido o estar despierto, ¿vale? Si entra dormido en su felicidad, que es por una negación a no ver lo negativo, porque me hablan de problemas y no los quiero oír, porque ahí esa persona está dormida aunque esté alegre. O porque quiere aparentarlo. O porque si quiere aparentarlo, vale, el tema. Ahora, si es elegido, imagínate que es elegido. Imagínate que yo estoy triste, pero yo sé que hoy tú tienes un mal día y elijo tener una actitud alegre. Eso es dimensión espiritual. Yo creo que hay gente que puede tener el problema contrario, es decir,
aparenta felicidad, aunque interiormente Sí, lo esté mirando de otra manera. Y posiblemente en ese aparentar hay una parte de no libertad. Es como si hay no libertad, lo que estábamos diciendo. O sea, a ver, escucha, como teniendo mucha razón en lo que dices, pero cuando se hablas en general de líneas, tendencias, claro, modelos. Pero es que usted dice, si entra una persona porque es ajena al entorno, entra dormida, ¿no? Es lo que está diciendo. Por tanto, insisto en la relatividad, es decir, uno tiene que estar despierto ante las reacciones e interpretar esas reacciones, Sí. pero siempre con la relatividad, es decir, no podemos entrar alegres siempre, porque entonces estamos dormidos en la realidad, no es así. Totalmente. Sino que sí, tenemos que estar alegres porque claro. nosotros estamos... Pero esa alegría Claro. está condicionada por la relatividad siempre. Claro, si a eso, Siempre. a esa relatividad te estás refiriendo con lo que es A las circunstancias. la capacidad adaptativa, Correcto. sin esa claro, es la base, totalmente de acuerdo. Ahí totalmente de acuerdo. Totalmente, vamos, claro. Es que somos seres adaptativos y hay veces... Es que hay veces Es que el mirarnos que dentro- estar despiertos es estar sufriendo. Es que el mirarnos dentro no es ajeno a todo lo que nos rodea. Si es ajeno a todos los que nos rodean, no lo estamos haciendo bien. Si es ajeno a todo lo que nos rodea, no. Mira, Claro. la dimensión, errores. cuando realmente vivimos desde aquí, esto genera una conexión con los demás, con nosotros mismos, y esto genera un estar mucho más presente. Esto, vivir desde aquí. Ahí sí, claro, sí. El mirarme dentro, aislándome de los demás, eso es una especie de narcisismo, de estar todo el día dándome vueltas yo a mi ombligo, ¿eh? No, ahí no. Claro, por eso hay que hablar, no sé, así con precisión, no sé, es que se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar totalmente. Claro. Es decir, tenemos que reaccionar ante los estímulos que nos rodean, porque si no, estamos dormidos. Tienes, hombre, claro. Lo que yo planteo es que no sea autómata la reacción. Que no sea ese hábito en el que nos hemos, sino que tengamos cada vez más capacidad de tomar distancia para dar la respuesta adecuada. Esto sería lo adaptativo, eligiéndolo, porque lo otro no es claro, estamos en inteligencia, por eso partía de la primera definición de la inteligencia como capacidad de adaptación del ser humano. Era como que partía de ahí. A lo mejor no me ha dado tiempo a precisar mucho eso, pero agradezco la pregunta porque realmente lo que plantea es que, como se habla muy en general, precisamente las preguntas ayudan a eso, a un contraste o a decir, esto no, o esto me he explicado mal, o esto... ¿vale? Es que, ¿cómo reaccionar ante algo si la reacción, primero pensar si la reacción es la más correcta y si sabemos interpretar si esa reacción va a ser la más correcta? Sí, pero ¿a qué te refieres con más correcta? ¿La mejor? Claro, porque uno reacciona, pero ante las cosas hay un punto medio, que es interpretar cómo reaccionamos. Eso lo he explicado antes, ¿no? Entonces, ¿sabemos interpretar las cosas? ¿Sabemos interpretar las cosas? ¿Sabemos si las reacciones Pero fíjate, son las mejores? no, pero esto sería un poco lo que yo estoy planteando, pero llevado a un perfeccionismo. Llevado a un perfeccionismo, llevado a un extremo, llevado a un punto donde parece que solo hubiese una línea cierta, una manera adecuada de respuesta, no es eso. Yo me refiero, a ver, que no es estar, porque iríamos al extremo contrario. O sea, iríamos a lo dormido, pero estar todo el día dando vueltas tal. No, es como, yo voy más a lo que son como estilos, a lo que son más como campos de ceguera, a lo que es lo que nos bloquea, a lo que tiene que ver cuando esto no está funcionando bien y cómo desde aquí poder potenciar más esto, pero con una gama y una variedad de respuestas inmensa. Incluso cuando decía, me puedo plantear cómo quiero vivir el día, y ahora a lo mejor 4 veces voy con acuerdo a eso, y otro montón de veces, pues no, es que no somos seres perfectos, ni existe una perfección de respuesta. Claro, para nada. Además es un error. Pensar que exista la perfección es una manera de estar dormido. ¿Sí? Es que yo creo que eso sería lo que ha comentado antes, de que la vida es dinámica, ¿no? Con un continuo cambio y no tenemos que ir adaptando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo creo que él hacía la puntualización en decir, si lo que de todo el ser humano, al enfocarme en una parte, claro, dice, si no se precisa bien,
parece que es que sería siempre así, y entonces claro que tendríamos que estar, nos volveríamos locos completamente, ¿sabes? Para ver, eso sería mucha inteligencia racional, comparar, ver, ¿vale? De crecimiento personal, y creo que ha sido una buena lección de cómo crecer personalmente nosotros, por lo menos que reflexionemos, que pensemos, y nadie da lo que no tiene. Si no estamos nosotros en esta dimensión, difícilmente se la podremos transmitir a nuestros hijos. Bueno, muchas gracias a Teresa por